Con un grupo de colegas de esta casa de estudios y estudiantes muy entusiastas, emprendimos la tarea de aplicar la filosofía de la ciencia a los modelos económicos. Esta investigación está en germen, estamos en la fase inicial del proyecto, y básicamente lo que queremos mostrar es que algo a lo que en filosofía de la ciencia llamamos abducción, que ahora les voy a comentar brevemente en qué consiste, les permite a los economistas descubrir hipótesis novedosas. Por eso hablamos del papel de la abducción en el contexto de descubrimiento. En este trabajo, que voy a exponer brevemente, vamos a presentar en primer lugar los criterios que sirven para establecer la relevancia de los modelos económicos. Siguiendo a un autor llamado Robert Sapin, voy a elegir como criterio privilegiado la conexión que tiene que haber entre los modelos empíricos y lo que observamos empíricamente. Luego voy a presentar qué es aquello a lo que Fields, filósofo norteamericano, llama abducción. Aclaro que no es la de los ovnis que chupan gente, es otro sentido de la palabra abducción. Y finalmente voy a tomar un modelo económico como ejemplo. Para determinar la relevancia de un modelo económico se han presentado diferentes criterios. Por ejemplo, Friedman o Hoffman hablan de la capacidad predictiva de los modelos, afirman que no importa tanto si hay una correspondencia con el mundo real, sino que lo importante son las predicciones que el modelo económico permite realizar. Luego, Sagden, el autor que mencioné, así como Mill y otros autores, afirman que la relevancia de un modelo se juega en la similitud que hay entre las hipótesis formuladas y el comportamiento observable empíricamente. Dicho de una manera más sencilla, que lo que los modelos postulan se aplique mínimamente a la realidad empírica. Finalmente, otro criterio que se ha establecido es la consistencia interna del modelo, la consistencia lógica y su capacidad para resolver problemas teóricos. De hecho, la mayoría de los modelos surgen para resolver problemas teóricos. Como ustedes notarán, estos criterios no son incompatibles entre sí. De hecho, todo modelo científico, independientemente de si se aplica a la economía o a otra ciencia táctica, es consistente lógicamente, por ejemplo. O sea que estos criterios podrían tomarse de una manera conjunta, pero yo, siguiendo a Sarden, voy a poner el foco en el segundo criterio. O sea, voy a asumir algo en lo que a lo mejor alguno de ustedes no está de acuerdo, y es que la clave de un modelo económico es que pueda dar cuenta del comportamiento observable empíricamente. Tomando esto como base, voy a sostener, y en esto voy a seguir el autor, y van a ver que después va a haber algo en lo que no lo voy a seguir, que los modelos deben describir mundos creíbles. O sea, lo que los modelos describen son mundos imaginarios, pero que tienen que ser creíbles, para que posteriormente podamos realizar lo que el autor va a llamar una inferencia inductiva. Acá tengo gente que cursó metodología de las ciencias sociales, les agradezco por haber venido. En nuestro curso de metodología vemos frecuentemente lo que es una inducción, y vamos a ver ahora cómo la define el autor. Entonces lo que dice Sarden es que, dado que los modelos describen mundos imaginarios que son creíbles, y dada la aplicación de la metodología inductiva, se puede conectar el modelo con la realidad. En este último punto yo no voy a estar de acuerdo con el autor. En nuestro grupo creemos que la clave no está en la inferencia inductiva, sino en la abducción. Básicamente, lo que Sarden establece es que los modelos son mundos ficticios que se construyen y que el salto del modelo al mundo real solo puede darse mediante un proceso de inferencia inductiva. Ese proceso será tanto más confiable cuanto más creíble sea el modelo. Ahí estoy citando al autor. Ahora bien, y este es un punto que voy a pasar rápidamente, a lo mejor si estuviera en la Facultad de Filosofía y Letras me detendría más en este aspecto, y es que la definición que brinda el autor es demasiado genérica y tiene muchas excepciones. Él lo que dice es que una inducción es cualquier modo de razonamiento que nos lleve de proposiciones específicas a otras más generales. Sin embargo, acá mis estudiantes presentes saben que no es esa la definición de inducción que debemos suponer, porque tiene muchas excepciones. No todos los razonamientos inductivos van de proposiciones específicas a otras más generales. Más bien deberíamos decir que un razonamiento inductivo es probabilístico, llega a una conclusión tan solo probable, no necesaria, y que es ampliativo, porque agrega información que no está presente en las premisas. Paso rápidamente por esta definición de inducción que asume el autor, y voy sí a lo que resulta más interesante para nuestros fines. Las inferencias inductivas se explicarían a través de apelar a hipótesis muy generales,
a partir de mostrar que los resultados derivados del modelo son robustos. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados del modelo se pueden verificar empíricamente. Que el modelo teórico no es una simple abstracción, sino que además uno lo puede aplicar en la empiria. Y en tercer lugar, garantizar que el modelo sea coherente. Y acá el autor dice que no habla solamente de la coherencia interna, la coherencia lógica, sino que además tiene que ser coherente en relación con lo que conocemos acerca del proceso de causación en la realidad. Básicamente lo que establece el autor es que los procesos de causación que se dan en los modelos teóricos luego se van a registrar también en el mundo real, si el modelo funciona efectivamente. El mismo autor, en el artículo del 2009, Mundos creíbles, capacidades y mecanismos, señala la cuestión de que los modelos son demasiado abstractos. Entonces se pregunta, ¿cómo resultan aceptables para explicar el mundo empírico concreto? ¿Cómo podemos pasar de lo abstracto a lo concreto? Esta es una pregunta que la filosofía de la ciencia se hace desde siempre. Y la respuesta que da Sarden, que a mí me parece insuficiente, es que es a través de los modelos creíbles nacidos de mundos contrafactuales que son paralelos al mundo real. Lo que él dice es que en analogía con lo que pasa con las novelas, por ejemplo, que uno no les pide a las novelas que se adapten a la realidad, porque uno sabe que es una ficción. Sin embargo, si la novela fuera anacrónica, supongamos una novela histórica, que se desarrolla en el siglo XVII y que apareciera, no sé, el tren bala, uno diría, es anacrónica. Muy bien. Lo que dice Sarden es que en los modelos científicos ocurre algo similar. Si bien no esperamos que los modelos describan exactamente lo que acontece en la realidad, sí tienen que ser creíbles. Tienen que describir mundos contrafactuales paralelos al mundo real. Cuestión de la que hablaron también Nelly y Lucas en la ponencia de las 6 de la tarde. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es si se accede a esos mundos creíbles mediante una inferencia inductiva, como establece Robert Sackman. Y como el título de esta ponencia establece, nosotros respondemos que no, que a esos mundos creíbles se accede a través de lo que Peirce llamó abducción. El pensamiento de Peirce se divide en dos etapas. Hay una primera etapa silogística que retoma la reconstrucción de la abducción que hizo Aristóteles en la antigüedad, y según Aristóteles, un razonamiento abductivo tendría más o menos esta forma. Yo tomé un ejemplo modificado de los analíticos primeros de Aristóteles, pero la estructura sería esta. Supongamos que partimos de la premisa 1, todos los gatos tricolores son hembras, y luego agregamos como premisa 2, que los gatos que viven en este edificio son hembras. Entonces, generamos la hipótesis de que probablemente los gatos que viven en este edificio son tricolores. La generación de esta hipótesis es aquello a lo que Peirce llamó abducción inicialmente. Ahora, se le ha criticado, y esto también lo vemos en nuestro curso de metodología de las ciencias sociales, que está tanto en la carrera de contador público como en la licenciatura en administración. Este razonamiento es una falacia, es un razonamiento que tiene una apariencia de validez, o sea, se parece a otro modo de razonamiento válido, pero es inválido. Es psicológicamente persuasivo, pero inválido. Entonces, a esta primera teoría silogística de la abducción se le criticó basarse en una falacia de afirmación del consecuente. Pero el pensamiento de Peirce evolucionó y llegó a una segunda reconstrucción, que es la que yo voy a tomar en este trabajo. En esa segunda, te pido Laura si podés pasar porque... Muchas gracias. En esa segunda reconstrucción, que es la que vamos a tomar como referencia porque es la que se aplica a las ciencias fácticas, supuso Peirce una teoría inferencial. Lo que establece esta teoría inferencial es que partimos de un hecho sorprendente C y que abductivamente, a través del uso de la imaginación o de la creatividad, suponemos que si una hipótesis A fuera verdadera, C pasaría a ser una cuestión corriente, o sea, dejaría de ser una situación problemática. Y entonces de ahí inferimos abductivamente que hay razones para sospechar que A es verdadera. Este tema es el que vamos a ver aplicado en breve en un modelo económico. Los seres humanos, agrega Peirce, y este punto es controversial, acertamos con las hipótesis porque tenemos una suerte de instinto natural. Y acá se pone místico Peirce. O sea, por alguna razón, dice, los científicos serían capaces de tener un privilegio epistémico para acceder a teorías al menos aproximadamente verdaderas.
Y entonces lo que es innegable, más allá de este punto que es controversial, esto de suponer que quien aplica una abducción tiene un instinto natural similar al de los animales, más allá de esta cuestión que es controversial, lo que sí es cierto es que la abducción supone el uso de la creatividad. Ese es el rasgo característico de las inferencias abductivas. Nosotros en nuestro curso solemos poner el ejemplo de que Coué, un químico que según cuenta en su autobiografía, descubre abductivamente la estructura molecular del benceno a partir de un sueño. Él sueña que una serpiente se muerde la cola y entonces se le prende la luz mental y dice, voy a representar la estructura molecular del benceno como un anillo hexagonal. Eso sería la abducción. Esa chispa que a veces lleva a algunos genios científicos a descubrir hipótesis novedosas o a proponer modelos científicamente novedosos. Entonces, Laura, por favor. No sé si es porque creo que después de un ratito apago y vuelvo a prender igual. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, suponiendo esta reconstrucción de la abducción de acuerdo con la teoría inferencial, voy a mostrar dos ejemplos de las ciencias fácticas antes de pasar al modelo económico brevemente. El propio Peirce pone este ejemplo. Supongamos que se han descubierto fósiles, por ejemplo, restos de peces, muy en el interior del país, en una región donde no hay agua. Entonces, abductivamente, suponemos que el mar cubrió en tiempos remotos esa tierra. Esa sería una hipótesis a la que se accede abductivamente. Tomemos otro ejemplo. La ecuación de Kepler. Kepler descubre la elipticidad de las órbitas gracias a la propuesta de un modelo matemático. Una ecuación de acuerdo con la cual las órbitas que describían los planetas debían ser elípticas, lo cual fue revolucionario en esta época. ¿Cómo llegó a esa conclusión? A través de una abducción. Y entonces, vayamos sí a un modelo propiamente económico. El modelo de Schelling. El modelo de Schelling, que se aplica al mercado inmobiliario, muestra que una pequeña aversión a las diferencias étnicas podría llevar a una dinámica de segregación racial total. Fíjense, es el modelo de las piezas de ajedrez, o el modelo del tablero de ajedrez. Este dibujo lo grafica. Lo que dice Schelling, brevemente, es que aun si suponemos una población en la que haya tolerancia étnica, no se trata de gente racista ni nada por el estilo, bastaría con que haya una pequeña preferencia a no ser una minoría en tu ciudad para que se genere con el tiempo una segregación racial que haga que los del mismo color vivan en las mismas ciudades. Esto se estudió luego en ciudades de Estados Unidos. Entonces, Salven, basándose en el modelo de Schelling, dice lo siguiente: supongamos que se observó la segregación racial en los mercados de la vivienda de Baltimore, Filadelfia, Nueva York, Detroit, una serie de ciudades. Entonces, agrega, podemos hacer la inferencia inductiva de que la segregación es una característica de las grandes ciudades industriales en el noreste de Estados Unidos. Una vez que llegamos a esta regla general, vamos a formar la expectativa de que habrá segregación en otra ciudad del noreste de los Estados Unidos. Supongamos en Cleveland. Esto, sin lugar a dudas, me pasé, ahí es una inducción por analogía. O sea, a partir de la observación de lo que pasaba en algunas ciudades del noreste de los Estados Unidos, forma la expectativa de que lo mismo va a pasar en otras ciudades del noreste de los Estados Unidos. Por supuesto que no negamos que esta inducción por analogía se puede llevar a cabo. A partir de un modelo teórico y luego de un modelo natural, se lleva a cabo una inferencia inductiva que te permite concluir algo que a lo mejor se cumple en la realidad. Ahora, lo que nosotros argumentamos es que el origen de todo el proceso está en la inducción, en la inferencia inductiva. Otra vez, Laura, te voy a pedir por favor que me pases. Ahí, muchas gracias. O sea, sin negar la importancia de la inferencia inductiva posterior, la que inicia todo el proceso es la abducción. Es el insight, la intuición, la chispa, si quieren, abductiva del creador del modelo, la que va a oficiar de condición de posibilidad de toda inferencia inductiva posterior.
Así que es la abducción la causa posible, o la causa primera, del posible nexo entre el mundo modélico y el mundo real. Ese criterio que planteamos como el más relevante, el de la conexión del modelo teórico con el mundo real, es garantizado por la abducción. De hecho, esa forma lógica abstracta que yo les presenté hace un ratito, la vamos a presentar a lo que hizo Schelling según los escritos del propio autor, no es que estamos haciendo una reconstrucción forzada. Schelling partió de un hecho sorprendente que fue observado en el noreste de los Estados Unidos: la persistencia en la década del 70 de la segregación étnica en algunas ciudades, que eran habitadas por ciudadanos relativamente tolerantes. Entonces, acá viene el paso abductivo, por eso lo puse en rojo. Si suponemos el modelo M, C pasaría a ser una cuestión corriente. O sea, eso que era sorprendente inicialmente pasa a ser algo perfectamente explicable. Por lo tanto, hay razones para creer en el modelo M. Por supuesto, no le atribuimos valor de verdad al modelo, no decimos que el modelo es verdadero o falso, sino simplemente que es más preciso o menos preciso. Será más preciso en tanto y en cuanto logre dar cuenta de lo que pasa en estas ciudades del noreste de los Estados Unidos. Entonces acá sí tenemos la aplicación de la inferencia abductiva, y ya para ir terminando y cumplir con el tiempo estipulado, hay una cita muy ilustrativa de Sutherland en un artículo del 2004 que es la siguiente: reconocemos la importancia de la similitud entre las ciudades modelos y las ciudades reales, o entre los mercados modelos y los mercados reales, al aceptar que el mundo modelo podría ser el real. O sea, que el mundo modelo describe un estado de cosas que es creíble, dado lo que sabemos o creemos saber sobre las leyes generales que rigen los acontecimientos en el mundo real. Nuevamente insiste con entender el modelo como una realidad paralela, como un mundo ficticio creíble. Entonces, nos preguntamos, para ir cerrando, ¿cómo accedemos a esa especie de realidad paralela que garantiza luego la conexión del mundo modélico con el mundo real? A través de la inferencia abductiva. Es justamente la abducción la que le permitirá al economista generar un modelo original. Y ese modelo original, creativo, que obviamente no se nos ocurre de la noche a la mañana, hay que tener mucho conocimiento previo para que se te ocurra el modelo, es el que va a garantizar la conexión del modelo con la realidad posteriormente. Así que pasamos a las conclusiones. Si ven, hay varios criterios que nos permiten evaluar la relevancia de un modelo económico. La posibilidad de establecer un nexo con la realidad empírica es un requisito indispensable. Si ustedes me conceden esta premisa, podemos entonces acordar con Sutherland en que una buena manera de satisfacer ese requisito consiste en concebir al modelo como un mundo creíble. Y hasta ahí estamos de acuerdo con el autor. Pero acá viene lo que agregamos nosotros. Se equivoca al afirmar, no solo él, sino gran parte de la bibliografía reciente, se equivoca en afirmar que es la inducción la que garantiza todo este proceso. El origen está en la inferencia abductiva, con su ineludible carácter creativo, que es finalmente la que garantiza entonces la vinculación entre el mundo modélico y el mundo real. Muchas gracias.